Saludos. En este video vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar en Scilab cómo pasar funciones como parámetro a otra función. Esto más adelante nos servirá porque vamos a implementar el método numérico de bisección y de la forma que lo vamos a implementar podemos aplicar ese método a cualquier función que nosotros queramos pasar como un parámetro. Por último, vamos a ver cómo hacer la implementación del método de bisección. Scilab soporta un tipo de programación que se llama programación funcional de alto orden. Una de las características de la programación funcional de alto orden es permitir pasar una función como parámetro a otra función. En esta diapositiva vemos la declaración de una función en Scilab y esta función recibe dos parámetros. Uno de ellos es una función y el otro de ellos es un valor. Esta función llamada evaluar nos va a retornar como salida la evaluación del valor que recibe como parámetro en esa función que también recibe como parámetro. En esta diapositiva vemos dos ejemplos de funciones. Cada una recibe un valor de x y evalúa una ecuación en ese valor de x para retornar la evaluación como salida. Estas dos funciones que se presentan en esta diapositiva podrían ser pasadas como argumento a la función evaluar que vimos en la diapositiva anterior. En esta diapositiva observamos un script ejemplo que podría ser usado para ejecutar la función evaluar. En este caso hay que tener en cuenta que la función evaluar ya debe estar cargada en memoria. Esta función va a recibir la función 1 como parámetro y también va a recibir como parámetro el número 5. Si observamos la función evaluar, lo que pasaría es que nos vamos a tener como salida esta función 1 evaluada en este valor de 5. Es decir, aquí x pasaría a ser 5 y si desarrollamos esta expresión tendríamos entonces como salida el valor que quede en la variable y. Vamos a proceder ahora a implementar en Scilab la función evaluar y el script que está mostrando esta diapositiva para verificar la ejecución del ejemplo. Abrimos Scilab, vamos a SciNotes, vamos a implementar la función evaluar. Evaluar recibe una función como parámetro y un valor y retorna como resultado la función evaluada y ese valor que se recibe como parámetro. Vamos a guardar esta función con el nombre evaluar.ssi y vamos a crear otro script para probar la función. Declaramos entonces la función que se recibirá como parámetro. En este caso la función se llama un problema, recibe como parámetro un valor x y vamos declarando los componentes de la función.
Ya hemos terminado de declarar la función y ahora vamos a declarar una variable valor a la que asignaremos el número 5 y vamos a llamar a la función evaluar y lo que retorne vamos a guardarle una variable llamada resultado. Recordemos que evaluar recibe una función como parámetro, en este caso la función se llama un problema y el valor que recibe como parámetro va a ser la variable valor. Vamos a guardar este script con el nombre prueba o con el nombre que ustedes quieran. Vamos a cargar evaluar en memoria haciendo clic en el botón ejecutar. Verificamos que no hayan errores en la consola. Y ahora procedemos a ejecutar el script prueba, donde lo que vamos a observar es la evaluación de un problema, de la función llamada un problema, en la variable valor. Es decir, vamos a evaluar esta función que tenemos aquí con un valor de x igual a 5, ya que evaluar recibe la función y la evalúa en ese valor que se recibe como parámetro. Si queremos observar en la consola los resultados, entonces seleccionamos las líneas del código, damos clic derecho, evaluar selección con eco y observamos que el resultado de evaluar 5 en esta función es 16.902. Conviene en este punto aclarar ciertas cosas un poco avanzadas acerca de los parámetros que se han empleado en la función evaluar y en la función que se declaró como un problema. Si observamos aquí en evaluar, esta como tal es una función independiente. Nosotros podríamos cambiar los nombres que constituyen, los nombres de las variables que constituyen esta función. Por ejemplo, podríamos llamar aquí a y salida podríamos llamar a función mi función y a un valor llamarlo mi valor. Igualmente modificar la estructura interna de la función de acuerdo a esos cambios. Podríamos guardar y cargar en memoria. Estos cambios, si nosotros ejecutamos nuevamente el script que teníamos para realizar las pruebas, no afectarían en nada el resultado. Vamos a ejecutar nuevamente estas líneas con eco y observamos que el resultado es el mismo. De igual manera, si nosotros modificáramos el nombre de la función que pasamos como parámetro y actualizamos el nombre como lo pasamos a la función evaluar, e igualmente modificamos el nombre de la variable que se pasa como parámetro, guardamos. Si ejecutamos este script con estos cambios, tampoco tendríamos ninguna repercusión en el resultado. Como se observa, el resultado continúa siendo el mismo. Aquí les invito a ustedes que hagan distintos cambios que no afecten la
no afecten el resultado que se obtiene, para que observen cómo pueden manejar sus propias variables sin afectar el algoritmo. Vamos ahora a continuar con las diapositivas. Como ejercicio propuesto, los invito a que realicen la ejecución del ejemplo anterior de la función evaluar empleando la función que definíamos como función 2 en las diapositivas anteriores. Este es otro ejemplo que les permitirá entender un poco más acerca de cómo pasar como parámetro una función. Aquí observamos que tenemos una función operar que recibe una función a la que llamamos operación como parámetro y dos valores x y y. Al hacer el llamado a la función operar, estamos pasando en este caso la función sumar junto con dos valores que hemos llamado valor 1 y valor 2. El resultado que estaríamos obteniendo en esta parte sería evaluar sumar en los valores 1 y 2. Por tanto, el resultado que deberíamos obtener al ejecutar este ejemplo sería un valor de 5, puesto que 2 más 3 es igual a 5. Como ejercicio propuesto, también pueden realizar la ejecución de la función operar, esta vez pasando como parámetro la función multiplicar y observando qué sucede. Vamos a explicar ahora el método numérico que corresponde al método de bisección. Este método permite encontrar la raíz o cruce por cero de una función de forma sistemática. En el método de bisección, dada una función, debemos partir de dos valores a los que llamaremos xl y xu. Entre esos valores debe existir una sola raíz y este método nos permitirá ir acortando la distancia entre xl y xu para encontrar esa raíz. La forma de funcionar de este método es la siguiente. Dado el intervalo xl y xu, procedemos a trazar un punto medio al que llamaremos xr, que será igual a la suma de xl más xu dividido entre 2. En la diapositiva vemos dónde ha quedado ubicado ese punto medio. Una vez tenemos el valor del punto xr, debemos comparar la evaluación de xr en la función, para este caso f de xr, con los valores de f de xl y f de xu para verificar dónde hay un cambio de signo. Por ejemplo, si observamos aquí lo que sería f de xl y f de xr, no hay cambio de signo, ambos valores son negativos. Pero si observamos f de xr y lo comparamos con f de xu, en este caso sí encontramos un cambio de signo. Por tanto, lo que procedemos a hacer es que para la siguiente iteración xr va a pasar a ser xl y así vamos a acortar el rango. Entonces, ese punto xr pasa a ser el nuevo xl. En este punto, como ya tenemos un nuevo valor para xl, procedemos a volver a calcular el punto medio por medio de la suma de xl más xu sobre 2
encontraríamos un nuevo valor para XR. Si observamos esta vez, entre f de xu y f de xr no hay cambio de signo, ambos valores son positivos, pero entre f de xr y f de xl hay un cambio de signo. Por tanto, para la siguiente iteración, el valor de xr o xr pasaría a ser xu. Y así podemos continuar a través de una serie de iteraciones que irán acortando este rango, esta distancia entre xl y xu, hasta obtener un valor que se acerque a la raíz, un valor de xr que se acerque a la raíz. En general, en cuanto a los métodos numéricos, tenemos que tener en cuenta que habrán ocasiones en que un algoritmo no será capaz de alcanzar un error deseado. Para evitar la ejecución de un algoritmo hasta infinito, debido a que no puede alcanzar un error deseado, es necesario que en las implementaciones que vamos a realizar adicionemos como parámetro un número máximo de iteraciones. En esta gráfica observamos cómo es el comportamiento del error. Esta gráfica es un ejemplo que se realizó para el método de bisección. Vemos que el comportamiento del error en cuanto a la convergencia no se comporta en todas las zonas igual, y es por esto que hacemos la aclaración, porque en algunos algoritmos veremos que el error decae pero nunca llega a tocar el valor de 0. Por esto es importante que fijemos un número máximo de iteraciones hasta el cual el algoritmo intentará obtener una respuesta, y si no ha obtenido esa respuesta asociada con ese error deseado, que devuelva la respuesta con el error que se haya alcanzado hasta ese momento. A continuación vamos a mostrar cómo realizar la implementación del método de bisección. En este caso observamos, de acuerdo a la plantilla definida para el método, vamos a llamar a la función bisección. Esta función va a recibir una función como parámetro, un valor de xl que corresponde al valor en el límite inferior, un valor de xu que corresponde al límite superior, un valor que hemos llamado EADS, que será el error deseado, el error que se desea alcanzar. También ingresaremos como parámetro un número máximo de iteraciones. Como ya hemos visto, si se alcanza ese número máximo de iteraciones pero no se ha alcanzado el error deseado, de todas formas se va a devolver el resultado que se haya obtenido hasta ese momento. Como salida vamos a obtener el valor de xl que se haya obtenido en ese momento donde el algoritmo se ha detenido, el valor de xu, el valor de xr que corresponde al punto medio y en este caso la aproximación a la raíz, el valor de A, que es el error aproximado que haya alcanzado en ese momento, y la cantidad de iteraciones que realizó para alcanzar ese error aproximado que está retornando. Vamos a pasar a Scilab a hacer la implementación. Vamos a realizar la implementación del método de bisección. Vamos a crear un nuevo script. Va a ser una función
Esta función se va a llamar bisección. Va a recibir como parámetros la función a encontrar su raíz. Va a recibir los límites xl y xu inferior y superior. Va a recibir un error deseado, el error que queremos que termine las iteraciones del algoritmo, y una cantidad máxima de iteraciones que de no alcanzar el error aproximado en esa cantidad máxima de iteraciones, el algoritmo se detendrá. Y esto retornará como parámetros los valores de xl y xu que haya alcanzado tras haber acortado los rangos, el valor del punto medio de xr, que en este caso será el valor de la raíz, la última aproximación, el valor del error aproximado y la cantidad de iteraciones que se hayan realizado para alcanzar ese error aproximado. Vamos a guardar este script con el nombre de bisección. Para la implementación del método de bisección vamos a emplear un while o un ciclo infinito. Vamos a realizar una prueba para demostrar lo que se va a realizar. Aquí en este ejemplo vamos a tener un ciclo infinito, el cual va a mostrar un valor de i y comenzará con un valor de 0 y va a mostrar este valor de i vamos a ponerlo a mostrar cada segundo y vamos a incrementar el valor de i. Aquí tenemos que i inicializa en 0, while número 1 significa que este ciclo se va a ejecutar indefinidamente, y lo que va a hacer es ir mostrando valores de i. Vamos a ejecutar este algoritmo y observamos cómo se van imprimiendo los distintos valores. Este ciclo nunca terminaría. Para este caso vamos a detenerlo con control C. Una forma de detener este ciclo infinito va a ser por medio de la instrucción break. Aquí vamos a declarar un condicional que nos diga que si i es igual a 10, entonces termine con la ejecución del ciclo while. Este break lo que causaría es que se abandone la ejecución de este ciclo while.
Vamos a ejecutar estas líneas. Y observamos cómo se llega al final. Sería cuando se muestra el 9, se incrementa ese valor que tiene ahí de 9 en 1, ya sería 10, y se termina la ejecución. Este concepto lo vamos a usar para implementar el método de bisección. Vamos a tener un while que se va a ejecutar indefinidamente hasta que se cumplan ciertas condiciones. Dentro de este while vamos a revisar lo que corresponde al método. Comenzaríamos por encontrar el valor de xr como la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Posteriormente vamos a encontrar los valores de f de xr, f de xl y f de xu, evaluando cada uno de los valores en la función que se recibe como parámetro. Entonces vamos a colocar función, que es la función que se recibe como parámetro evaluada en xr. Vamos a colocar que f de xl es la función evaluada en xl y f de xu es igual a la función que se recibe como parámetro evaluada en xu. Posteriormente nosotros observamos que debemos determinar en qué posición está la raíz, si está entre los valores de xl y xr o si está entre los valores de xr y xu. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Si encontramos que la multiplicación de f de xl por f de xr es negativa, esto nos indica que los valores de xl y xr tienen signos opuestos. Por tanto, al tener signos opuestos, los valores de f de xl y f de xr es porque entre ellos se encuentra la raíz. Entonces, si llegamos a este caso en el cual entre estos valores se encuentra la raíz, lo que haríamos es decir que vamos a actualizar el valor de xu para que esta vez xu ocupe la posición de xr. Como la raíz está entre xl y xr, xu va a cambiar y va a tomar el valor de xr. Vamos a cortar el intervalo haciendo xu, asignando a xu el valor de xr. Si ocurre lo contrario, que sería que la multiplicación entre f de xl y f de xr es positiva, es porque la raíz se encuentra en el otro lado. Es decir, encontraríamos que f de xr por f de xu nos daría un valor negativo. Aquí lo coloco como comentario porque esta sería la condición que se daría si no se cumple la condición en el lado izquierdo. Entonces, si tenemos que la raíz se encuentra entre xr y xu y f de xu, es porque la multiplicación de esos dos valores es un número negativo, y si ese es el caso, entonces hacemos que xl se actualice y tome el valor de xr. Ahora, si observamos aquí, en cada iteración tendríamos que el valor de xu o xl cambiarían
se calcularía el nuevo valor de XR y se continuaría acortando el rango hasta cumplir criterios definidos para la parada del algoritmo. Estos criterios que hemos definido son una cantidad máxima de iteraciones y un error deseado. Vamos a declarar una variable que llamaremos niter, que comenzará en 0 y que se actualizará en cada una de las ejecuciones del algoritmo. También vamos a necesitar calcular el error aproximado en cada iteración, y para ello vamos a manejar el error aproximado como una diferencia en los valores de XR entre aproximaciones sucesivas. Por tanto, sería entonces el error aproximado igual al valor absoluto de XR menos el valor anterior que hay en XR, es decir, antes de actualizar este valor de XR debemos guardar el valor que tenga anteriormente. Eso lo vamos a hacer en una variable que llamaremos xrall, y esto lo vamos a dividir entre XR. Y multiplicamos esto por 100. En este caso ya tenemos el error aproximado como la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas de XR. Sin embargo, si observamos aquí, en la primera iteración XR no tendría ningún valor, y por ello, antes de iniciar el ciclo while, debemos asignar a XR ya sea el valor de XL o XU con que se comienzan las iteraciones, o el valor que se recibe como parámetro. Y lo vamos a asignar a XL, y esto también tiene su lógica, ya que si observamos el comportamiento del algoritmo, el valor de XR siempre ha sido en la iteración anterior, ya sea el valor de XL o el valor de XU. Ya teniendo la cantidad de iteraciones y el error aproximado, podemos incluir la condición para la parada, que sería si el error aproximado es menor que SU a DS, el error deseado, es decir, que el error aproximado que estamos calculando en cada iteración llega a estar por debajo de ese error deseado, entonces ahí pararemos, o si se alcanza la cantidad máxima de iteraciones. Si se alcanzan, entonces romperemos la ejecución del ciclo. Vamos a revisar nuevamente los parámetros que recibimos, lo que se devuelve, las evaluaciones, las asignaciones, guardamos. Para realizar la ejecución vamos a usar el script que hemos hecho anteriormente, que se llama prueba. Vamos a comentar los llamados a la función evaluar y vamos a declarar valores para XL, para XU, vamos a declarar valores para el error
deseado y para la cantidad máxima de iteraciones. Vamos a poner aquí un valor de 100 y hacemos el llamado a la función. Copio esta línea de acá. Entonces tendremos, cambiamos el nombre de la función, ya que en este caso se llama mi problema, que esta es una función que tiene una raíz que queremos hallar. Hemos definido los valores que encierran la raíz. Estos ya los he encontrado previamente al hacer una gráfica de la función y encontrar unos puntos de inicio para comenzar la ejecución del algoritmo. Ya teniendo esto, podríamos guardar, no olvidarse de cargar en memoria el método de bisección, verificar que no hayan errores y ejecutar o hacer la evaluación con eco. Para este caso observamos que la salida nos está dando el valor de la cantidad de iteraciones que hizo para alcanzar este error aproximado, los últimos valores que se obtuvieron para XL y XU y el valor de XR que correspondería al valor de la raíz. Con esto hemos terminado la explicación del método de bisección, en donde vimos que podemos definir un problema por medio de una función y ese problema o esa función la podemos pasar como parámetro al método que hemos implementado y encontrar la ubicación de la raíz. Muchas gracias.